morir. Día 10. Soy de tu mismo parecer, Sofer, pero creo que la... Espérame, porque no me cambié los lentes. Espérame, me está yendo el tiempo. Ya, no me parece. Soy de tu mismo parecer, Sofer, pero creo que el asunto debe permanecer envuelto en cierto velo misterioso. Eso sí, el Sanedrín tiene que quedar ajeno por completo, desde luego. Ya tuvimos bastante con la crucifixión de Jesús. No se tomaron las medidas necesarias a tiempo y mira lo que sucedió. Todavía nos está dando dolores de cabeza. Una cuestión que debió haber sido olvidada a lo sumo un mes después. Bien, Señor, hasta ahora las voces se han venido silenciando y al mismo tiempo se han roto. Muchos nexos entre las ciudades lejanas y la dirección principal en Jerusalén. Indudablemente que ha sido un acierto trasladar las operaciones a puntos bien distantes. Luego de la muerte de Pedro, hubiese sido un error continuar actuando allí. Evidente y a propósito, nos encontramos bien lejos de donde ocurrió la muerte más reciente. Es verdad, Señor. Y, pues, que desde hace días he venido preparando algo un tanto espectacular. No te lo niego, para que esta agreste y perdida región del imperio también quede en silencio. No llegarán noticias desde aquí, pasará el tiempo, se borrarán huellas y se olvidarán parábolas e historias milagreras. Y serían dos menos, Felipe y Natanael. Entonces, Saulo de Tarso no contestó. Su mirada se fue tras un carromoto cargado con odres de vino. Del otro lado del valle, en dirección al Ponto, el viento traía vapores de azufre y betún. Natanael hizo un gesto de fastidio. No le gustaba hablar del asunto. Todo había sido tan horrendo, pero ya insistía su amigo en preguntar por Andrés y las circunstancias de su muerte, de la cual solo habían llegado rumores hasta él. ¿Será tosudo este? Felipe pensó. No se da cuenta de que no quiero hablar del asunto. Hay algo raro en todo esto y ahora más que nunca con esa muerte no muy clara de Pedro, la del Iscariote. Bien justificada estaba, no podía menos que sucederle eso, reventar como un pellejo inflado. Pero, ¿y la desaparición de Santiago? Se había esfumado de Qumran en una petición formal ante el Consejo de Ancianos. Además, si solo llevaba un par de meses allí, era natural tan prematuro arrepentimiento. Al principio creíamos que se trataba de aquel cuerpo hallado en el lago. De haber sido él, todo hubiera podido explicarse. Quizá unas fiebres delirantes lo habían atacado esa noche y sin saber lo que hacía, echó a andar y cayó por el precipicio. Pero Dios no era su cadáver, sino el de otro. Dicen que ambos habían llegado al mismo tiempo. Al parecer se encontraron por el camino. En menos de 4 años habían muerto 3 de los capitanes de Jesús. Sería un castigo de Yahvé por desviarse de su santa ley. Natanael se decía que no debía ser tan pesimista. Tampoco tenía por qué apartarse de las instrucciones que tan diligentemente le fueron encomendadas por los más sabios prestes de la congregación en Jerusalén. Natanael había dicho: suceda lo que suceda, todo has de evitar
indaga, pasa por Capadocia para saber de Felipe si de algún modo ya está enterado, trata de atenuar el asunto, pero déjale entrever la necesidad de cuidarse. Regresa por Antioquía y advierte a Mateo, pero solo a él, de lo que está ocurriendo. Dile que adopte las medidas que estime convenientes. Perder al hermano más valioso con que contamos en nuestra plaza fuerte sería fatal para la congregación. Hubo una sonrisa acompañada de algunos gestos que más o menos querían decir que tal vez todo se tratara de simples conjeturas y que no había motivo de alarma. Quizá meras coincidencias, pero el caso de Andrés, oh Dios, en un lugar tan apartado, no obstante, así se había dispuesto que allá fuera, porque estando en Nicomedia, se hallaría cerca de la monumental Bizancio. ¿Cómo enfrentaría entonces el asunto de relatarle a Felipe sobre la muerte de Andrés? Se preguntaba. Vanos habían sido los esfuerzos por dormir a pesar de lo cansado que se hallaban, y su cerebro, cual caballería insensible a la acción del freno, se disipaba por los caminos tantas veces transitados. Disparaba. ¿Cómo? Disparaba por los caminos de nuestra. Los males parecen haber comenzado a raíz de la última carta que nos envió. Todo muy bien, la congregación en aumento y preparando ya una delegación en la propia capital. Nicomedia no era un pueblucho como estos de Capadocia, no señor, tampoco vivían allí salvajes, sino personas instruidas. Entonces, ¿cómo había sido posible que lo asesinaran de manera tan cruel? No era de esperarse, ni siquiera se lo explicaban las gentes de aquel lugar. Además, todos temían hablar del asunto y hasta los propios hijos de su pueblo, asentados allí, dejaban de asistir a la sinagoga. En verdad era un grupo que se hacía sentir. Varios importantes mercaderes griegos establecidos en la ciudad, generación tras generación, habían sido ganados para la causa cristiana. Y desde entonces algo como una plaga había caído sobre ellos uno por uno. Me contaban que la familia de Necoros, el principal comerciante de tejidos, fue muriendo a causa de una enfermedad desconocida. Andrés había hecho lo posible por curar a alguno, según había visto actuar a Jesús, supongo, pero fue inútil. Además, todos fueron pereciendo en el transcurso de un par de semanas, pereciendo. Maicarius se carbonizó al incendiársele el trigal y la vivienda, de manera inexplicable. El otro sostén poderoso, apenas unas horas después de haber sido bautizado en las aguas del Irmits, siguiendo el rito de Juan, se ahorcó de una viga. De una viga, según me habían dicho, al igual que Ananías. De seguro que hay algo extraño y demoníaco en todo esto. Tan seguro como que estoy aquí, que Corem, metido en esta colmena pétrea y apoyado en el antepecho de esta polvorienta abertura rectangular que hace las veces de ventana y desde la cual se contempla un paisaje de montículos moldeados al capricho de vientos, lluvias y sabe Dios cuántas influencias fortuitas más. Y me pregunto, ¿sería un rayo el causante de la curiosa partidura en dos que hizo de aquel Picacho un par de enormes esquirlas puntiagudas? La mano de Felipe sobre su hombro lo sacó de las meditaciones. La voz de su amigo le llevó casi en un susurro, tratando de no despertar a la esposa y a las hijas. Vamos, Natanael, hermano, no te quedes ahí, mudo, contemplando un paisaje que nada tiene de parecido con nuestra añorada Galilea. Aquí no encontrarás prados de anémonas encendiendo la ladera de un cerro, ni nuestros árboles de bálsamos manando sucos, ni cipres,
pensamiento me hace presagiar que nada bueno ocurrió con Andrés. Magdalena y yo lo comentábamos anoche, después de recogernos para dormir. Solo te pido que seas sincero conmigo. No estuvimos juntos compartiendo privaciones y dando tumbos tras Jesús durante 3 años. Fuimos de los primeros, espero que no lo hayas olvidado, a pesar de las responsabilidades y digamos, de lo que ha cambiado todo desde la crucifixión del Maestro. ¿Hay algo que temes decirme? No, no me mires con esa cara de asombro, Natanael. Te equivocas si piensas que heredé o que se me transmitió el don de adivinar pensamientos. No tengo el, llamémosle, poder de Jesús, esa misma expresión alelada con que ahora tus ojos me contemplan se parece mucho a aquella mía cuando él, sin habérselo dicho yo, supo tu nombre y la respuesta que me diste al avisarte de la presencia y el origen de quien comandaría la sublevación. Hermano, algo me ocultas y haces mal. No me conoces lo suficiente para temer una reacción indigna de la responsabilidad contraída la noche de Pentecostés, salvaguardar y difundir su palabra y además, por supuesto, el acuerdo acerca de su carácter mesiánico con el cual nos comprometimos. Todo eso es para mí más que un simple convenio. Se ha convertido en poderosísima razón de vida. Cada día encuentro más justicia en sus parábolas y no me canso de repetirlas en la sinagoga y hasta en mi propia casa. La sabiduría que encierran no podía haber sido inspirada por nadie más que por Dios mismo. Creo firmemente en que nos fue enviado para algo más que un estricto alzamiento contra los romanos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué entonces prácticamente se dejó llevar a la cruz? ¿Fue el símbolo del sacrificio del cordero que se inmola o fue una víctima en holocausto? Lo primero es grandioso, lo otro monstruoso. No hay Dios justo si permite impasible que uno solo de sus hijos muera, si consiente el sufrimiento de su pueblo en aras de una veneración más allá de la propia vida que él mismo otorgó. Bien, si Dios le concedió la vida, también tuvo el derecho de quitársela. Natanael, eso lo comprendo, pero ¿justifica lo anterior? Si le dices la vida, que no sea para que sufra, porque entonces la existencia no es premio, sino castigo. Dirás que me estoy volviendo tan parlanchín y polemista como Tomás, pero entre estas grutas que nuestras propias manos han convertido en hogares, uno se siente aislado, por lo tanto, propenso a la meditación. Conoces bien el ambiente en la ciudad, pregones, exabruptos, los martillazos del herrero, el humo de los hornos, camellos que roznan, relinchos, rebuznos y todo el mundo en continuo ajetreo. Hasta puedes enterarte de las veces que yacen juntos tu vecino y la esposa, si el tabique no es demasiado grueso, como suele suceder. Bueno, me aparto del tema sin darme cuenta. En fin, no se tiene a menudo un amigo que nos visite, un hermano de la vieja guardia, ¿verdad? Cuenta cómo fue lo de Andrés. Nicomedia, cada tarde subía Andrés
penosamente por el estrecho sendero, frecuentado por huidizas cabras montañesas y cerdos, cuyos amos dejaban pacer a su suerte durante el día, con la seguridad de que regresarían al corral antes de caer la noche, pues habían sido conjurados por uno cualquiera de los tantos magos o hacedores de milagros que, de tal modo, garantizábanse el diario sustento. Entre peñascos mal disimulados por alguna que otra viña trepadora y descansando siempre bajo la fronda de un enorme cedro, cuyas raíces se afincaban a la roca del borde mismo en prodigioso equilibrio, procurando extender las ramas hacia el camino como si huyera del abismo. Andrés subía hasta la cima una pequeña meseta bien plana, casi en forma de cuadrado. Tres de sus lados terminaban abruptamente en el fondo de un verdadero fiordo angosto y bien metido en tierra. Desde ahí, sentado en el borde de una saliente de un saliente con los pies colgados al vacío, descalzo para dejarlos refrescar luego de la fatigosa marcha. Contemplaba el cristiano allá abajo el brazo de mar cuyas aguas se debatían en un callejón sin salida y meditaba, al igual que aquellos paganos de cabeza rapada y amplias túnicas sin mangas, vagabundos y descalzos que se alimentaban de hojas y raíces o de alguno que otro condumio vegetal, aportado por adeptos con quienes apenas tenían contacto ni tan siquiera para un saludo agradecido, pues el silencio era uno de sus votos. Pero Andrés, a diferencia de aquello, no se embebía en la existencia de la personalidad individual que permanece a través de largas sucesiones de vidas. No simplemente recordaba las pesquerías en el lago Quineres, para los antiguos el Genesaret de sus padres, y a veces añoraba la compañía de su difunto hermano Simón Pedro, a quien tantas bromas jugaban aprovechando la torpeza, rudeza de su carácter. Andrés había sabido de su trágica muerte estando en Patras, donde dejó organizada una congregación cristiana. De allí había partido a Esquitia para finalmente asentarse en esta no tan populosa, pero sí importante Nicomedia, la segunda después de Nicea, donde florecía ya la palabra de Jesús sin que duda alguna hubiese acerca de su condición mesiánica. Para el discípulo no podía extinguirse la llama de la redención del pueblo predilecto de Yahvé, como tampoco había de ser tan egoístas para no compartir la futura magnificencia con aquellos que se habían acogido a la causa del enviado, del Cristo hecho hombre. Vamos, ¿qué necesidad tenía Andrés de repetirse lo que cada sábado decía a sus fieles? Si era menester a menudo recapitular, era su modo de enfrentarse a fuerzas adversas. El tiempo, la soledad, la vida entre gentes extrañas, otros paisajes entrevesados, lenguas disímiles, costumbres, lejanía, nostalgia, cada una de ellas. A todas en conjunto erosionaban el alma del mismo modo que aquellas olas convertían en arena
duras rocas. Lo hacía con el fin de arraigar sus ideas o el compromiso de la noche de Pentecostés en la que había jurado reconocerlo como Mesías y hasta ofrendar su vida si necesario fuera, a pesar de todo. No olvidaba aquella conversación de su maestro con los griegos que vinieron buscándolo en Jerusalén para ofrecerle la ayuda y protección del rey Abgarón y el negro, enfermo de mal incurable, y hasta quien había llegado ciertas historias acerca de milagros que él nunca realizará, por cierto, pero que no hubiese sido político desmentir en ese momento, que en cierta medida constituían la razón de aquella embajada. ¿Cuáles habían sido los temas tratados? Solo él y Felipe lo sabían. Simón, el celota, cuidaba de la protección personal de Jesús en aquel sitio aislado. Desde luego, para el resto de sus capitanes todo había concluido con un rechazo no exento de las debidas formalidades, pero en la entrevista de Getsemaní, a donde habían llegado por caminos distintos y con rigurosas precauciones, hubo un diálogo franco, amistoso, se atrevía a decir. El rey de Edesa, sabedor de su dolencia, se aferraba a una esperanza de vida, sin importarle cómo ni en quién hallar lo que ya consideraba último e inminente recurso. Él envió por el esperado, el proclamado Hijo de Dios, a quien, además de caudillo, poderes sobre la vida y la muerte se le habían conferido. 12,000 guerreros experimentados ofrecía, todo incluido, desde habituallamiento hasta el firme compromiso de que, una vez obtenido el triunfo sobre los romanos, sus tropas seguirían subordinadas al mando del pueblo de Abraham hasta que éste las necesitara. Única condición, una breve estancia de Jesús en Edesa y un simple milagro que lo salvara de aquella absurda enfermedad que lo llevaba sin remedio hacia el fin de sus días. Tonto que había sido, no podía decirse lo contrario. 12,000 hombres armados, experimentados y abastecidos, buenos guerreros, pues hasta Andrés habían llegado sus proezas, mal o bien adjudicadas, pero dignas de crédito. ¿Y qué había hecho el presunto caudillo? Meditar la propuesta más de 5 lentos parpadeos. Les dijo que no, y entonces pidió a la embajada pergamino, estilo, y así lo dejó escrito, para que no quedaran resquemores ni suspicacias. Se deshacía en cumplidos, se excusaba por no poder acudir a socorrerlo de inmediato. Una ola de las grandes entró avasallante por la boca del fiordo. Venía precedida de una orla espumosa, irrumpió con igual impetuosidad que aquella de las primeras semanas, que levantaron el ánimo de los 12 capitanes. Pero en la medida en que el callejón se estrechaba, que las orillas se hacían agrestes y cortantes, en cuanto la energía se iba disipando en las hendiduras, la ola, reducida a salpicaduras de burbujas, se volvía dócil, se adaptaba al medio real y se perdía. Cuando llegaba al fondo de la garganta, ya no arremetía, sino que se plegaba a las circunstancias y se había vuelto tan fugaz que simplemente se deshacía sin que le quedaran fuerzas, ni ganas, ni mucho menos empecinamiento. Triste adversidad de la que irrumpió pretendiendo someter al fiordo, e ignorando que una ola, por muy tosuda que se empeñara en ser, nada más podía, a lo sumo, desbastar un par de aristas, y todo acababa cuando otra, al igual que ella, atacaba con idénticas y equivocadas certidumbres. Y Andrés resumió
temía. Pensaba que no debía haber olas pretenciosas, sino cautelosas, que una ola no hacía relieve del fiordo, sino muchas olas, cada cual sin despilfarro de energías, sino aportando tan solo un tantito así y con paciencia, todo a su tiempo, porque el fiordo no es fiordo solo por ser fiordo, sino por ser viejo fiordo, y como tal ha sabido ingeniárselas al menos contra el embate de olas vertiginosas. Y eso había sido Jesús, una ola más, desecha el embestir el añejo fiordo imperial de los Césares. De ahí que estuviera muy bien pensado recogerse al humilde vivir del que predica la salvación después. Si uno se porta bien ahora y como ya habíamos asumido el papel de discípulos con profeta rector, ¿qué más daba continuar por esos caminos sin meternos en asuntos de revueltas ni complicarnos la existencia? Para ellos, y eso había quedado bien claro en la asamblea de Pentecostés, Jesús había sido el enviado de Yahvé que optó por la inmolación para salvarnos ante la inminente derrota que habría de costarles la vida a aquellos que lo habían seguido de buena fe y depositado en él su confianza. Menos no podría haberse esperado de semejante condición divina, en cuanto que él mismo había llegado a creérselo. Oh Maestro, tanta agudeza desplegada en tus parábolas no podía mantenerse por mucho tiempo si era menester llevar tan azarosa existencia. ¿Cuántas veces habíamos comido decorosamente? Sobraban dedos para contarlas. Es más, podría asegurarse que, aparte de la cena que le ofreció el publicano y la última en casa de Marcos, hubo solamente las 3 o 4 visitas que hicieron a Lázaro. Las hermanas se desvivían por halagarte y siempre decían lo mismo: Rabí, estás muy delgado, no te alimentas, así no se puede vivir y te necesitamos por muchos años. Y entonces querían que comiera de una vez lo que había dejado de comer por semanas. Se preguntaba Natanael si no sería el hambre lo que lo llevaba a aquellos éxtasis durante los cuales se sentía con poderes para curar y echaba mano al primer tullido, ciego, leproso o menesteroso que hallaba. Ponía los ojos en blanco y le aseguraba que había sido curado. A veces resultaba, no podía explicarse, pero hubo más de uno que sanó al conjuro de su voz emocionada. Claro que no. A la mayoría le decían que era menester esperar y tener fe. Se fue deteriorando sin darse cuenta. Sí, se nos alejaba el caudillo y sentíamos más cerca al profeta. Andrés suspiró cuando ya el sol estaba próximo a perderse. Más allá de la línea costera del Ponto, pero no importaba mucho si se hacía de noche. Conocía del camino cada piedra, hasta el sendero que lo llevaba a los arrabales de la ciudad. Y por entonces encontraría antorchas iluminando las 4 esquinas de cada calleja, que en eso no tenía ni comedia nada que envidiarle a la parte más céntrica de Roma. En verdad que nunca había estado allí, pero se hacía eco de relatos escuchados a comerciantes. La penumbra lo sorprendió antes de llegar al sitio donde el camino pierde la pendiente
y se bifurca. Una vía empedrada al estilo clásico de los romanos conduce a la ciudad. La otra, persistiendo en sendero, se adentra entre míseros pastizales. La brisa le trajo cierto olor, sí, era inconfundible, fuerte vino de Galilea, oh Dios, con el tiempo que llevaba sin probarlo. De seguro serán mercaderes judíos en ruta hacia Nicomedia. Unas sombras se acercaban. Y dicen que lo hallaron cuando ya los buitres le habían comido los ojos. Felipe era casi un esqueleto adosado a dos troncos en forma de X. 12 flechas sostenían sus restos clavados en los maderos. Una de ellas había sido suficiente para acabar con su vida. Le partió el corazón en dos. Debió haber sido la primera, sin embargo, fue la que puso fin a la tortura. De lo contrario, las otras no habrían sido necesarias. ¿Comprendes? Se complacieron en asaetearlo. Poco a poco, quizá durante toda la noche. Las flechas llevaban un trozo de tela empapada en aceite y chamuscada. El pobre Andrés se convirtió en una cruz de fuego que lo fue quemando no se sabe cuántas horas. No te asustes, Felipe, ya todo pasó. A pesar de, te lo diré bien claro, no debe cundir el pánico, pero todo parece indicar que estamos amenazados por una maldad siniestra. Se halló una advertencia clavada en un extremo superior de la cruz. Lasciate omni speranza voi, y se leía, ahora bien, ¿fueron fanáticos paganos temerosos de la palabra divina? Recuenta, Felipe, Judas, a pesar de todo, uno de los 12, Simón Pedro, Santiago el mayor, desaparecido, y ahora Andrés, guía de una congregación que ganaba prosélitos semana tras semana. Debo regresar de inmediato a Jerusalén, no sin antes advertir del peligro que nuestros hermanos de Antioquía. Felipe, confío en tu discreción y cuida de ti y de tu familia. Ojo avisor. Quién sabe si es el cielo el que nos amenaza. Felipe la dio la cabeza atento. Oh, chale, Estela, chale. Espera. En la que va.